Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos un nuevo tema del curso, este ya es el quinto. Y en él vamos a hablar de la proporcionalidad geométrica y de la semejanza. Este tema es perfecto para relacionar cosas que vimos en el tema anterior de proporcionalidad aritmética y cosas que vamos a ver en el tema siguiente de geometría. Te invito a que estés atento, atenta desde el principio y si tienes alguna duda, ya sabes, pregunta todo lo que quieras. Adelante vídeo. Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos un nuevo tema del curso, este es el tema 5 ya, se llama proporcionalidad geométrica y semejanza. Y si te das cuenta, el título que tiene es muy parecido, al menos una parte de él es parecido al tema anterior, que vimos proporcionalidad aritmética, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver el tema de la proporcionalidad, es decir, todo aquello que vimos en el tema anterior en el que los números podían estar relacionados, ¿de acuerdo? Y podía haber una cierta, pues eso, una cierta relación, una cierta unión entre ellos y su comportamiento tenía algunas veces algo que ver entre algunos números, pues ahora vamos a ver que concretamente en el caso de la geometría, y ya te aviso que el tema 5 es el paso previo al tema en el que vamos a trabajar ya la geometría, ¿de acuerdo? La geometría pura y dura, 2 dimensiones, incluso en 3 dimensiones. Este año vamos a trabajar la geometría 3D. Bueno, pues la proporcionalidad geométrica mezcla cosas de la proporcionalidad aritmética con la geometría, es decir, vamos a ver cómo existen elementos geométricos, partes de la geometría que pueden estar relacionados, ¿vale? Y ahora poquito a poco lo vas a conocer. Bueno, aquí tienes el índice del tema, ¿vale? Fíjate, 7 apartados. Este año, en este vídeo, la verdad es que, bueno, en este tema, perdón, no hay muchos apartados y vas a darte cuenta que tampoco hay muchos vídeos del tema, ¿vale? Vamos a ir a lo concreto, a lo concreto y claro que nos interesa que sepas este año. Y vamos a empezar por este primer apartado, ¿vale? Primer paso, vamos a hablar de la razón y la proporcionalidad de segmentos, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo segmentos geométricos pueden estar relacionados y además ser proporcionales. Muy bien, venga, vamos allá. Bueno, pues lo primero es entender qué es eso de razón y proporción entre segmentos, ¿vale? Ya sabes que nos gusta muchas veces empezar con un ejemplo, así que imagina por un momento que tienes estos segmentos que te voy a dar, ¿vale? Recuerda que un segmento es una parte, la parte de la recta, la porción de la recta que está entre dos puntos, ¿vale? Entonces imagínate que tenemos este primer segmento que mide 5 centímetros y que le vamos a poner la letra A, ese es su nombre. Este que es un poco más grande es el segmento B, que mide 10 centímetros. Luego tenemos este que es mucho más pequeñito, el segmento C, que mide 1 centímetro. El D, que mide 2 centímetros. Y el E, que mide 3 centímetros. Es decir, que tenemos todos estos, ¿de acuerdo? Hasta 5 diferentes. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos llevarnos a la geometría lo que ya aprendimos en el tema pasado de la proporcionalidad. Y para eso quiero rescatar la definición de razón, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es una razón a nivel de geometría? ¿O cuándo podemos encontrar razones geométricas, ¿vale? Bueno, pues podemos encontrar o diremos que tenemos una razón entre dos segmentos cuyas longitudes son, ya sabes que podemos utilizar letras A y B, es decir, que las longitudes pueden ser números diferentes siempre y cuando tengamos esta división, ¿vale? Es decir, la razón entre dos segmentos es la división entre sus longitudes, ¿vale? Por ejemplo, el segmento A y el segmento B tienen esta razón, están relacionados de esta manera, 5 partido por 10. ¿Qué me dice esta razón? Que por cada 5 centímetros que mide el segmento A, el segmento B mide 10, ¿de acuerdo? Es decir, si te das cuenta, por cada 5 de uno tengo 10 del otro, es decir que B, por ejemplo, es el doble de grande que A.
También puedo ver que el segmento A y el segmento E están relacionados de esta manera, es decir, que por cada 5 centímetros del segmento A, yo tengo 3 centímetros del segmento B. Del segmento E, perdón. Eso significaría que, por ejemplo, si yo quisiese doblar el segmento A y se convirtiese en un segmento de 10 centímetros, para que esta relación siguiese siendo la misma, ¿de acuerdo? El segmento E también tendría que aumentar el doble, es decir, pasaría a ser 6, ¿vale? Otra razón, C y D. El segmento C mide 1 y el segmento D mide 2 centímetros. Bueno, pues esta es la relación entre ellos, esta es la razón entre ellos. Por cada centímetro de C, el segmento D mide 2 centímetros. Es decir, que el segmento D es el doble que C. De tal manera que si C aumenta, D también aumentará, pero siempre será el doble que C. ¿Vale? Muy bien. Y otro más, por ejemplo, B y C. Es decir, fíjate que se pueden hacer un montón de relaciones de razones posibles. Genial. Bueno, pues fíjate que de la misma manera que en el tema anterior hablábamos de las proporciones, también podemos hablar de proporciones geométricas. ¿Vale? ¿Y qué es una proporción geométrica? Pues son dos razones con el mismo resultado. ¿Vale? Es decir, que por ejemplo, la fracción 5/10 es igual, fíjate, que la 1/2, ¿vale? ¿De acuerdo? Fíjate que si yo simplifico la fracción 5 partido por 10, que viene de aquí, de la relación entre A y B, es igual que 1/2. Es decir, 5 décimos simplificado me da 1/2. Pero 1/2 también es esto de aquí, ¿no? Por lo tanto, ¿qué decimos? Que el segmento A dividido el segmento B, es decir, esta razón de aquí y esta razón de aquí, son proporcionales. ¿Vale? Son proporcionales. A partido por B es igual a C partido por D. ¿De acuerdo? Y además, esta proporción vale un número concreto. Es decir, si yo divido 5 entre 10, me da lo mismo que dividir 1 entre 2. ¿Y cuánto da ese número? Pues 0,5. Bueno, pues ese numerito, el resultado de dividir cada una de las razones, y que siempre me van a dar el mismo resultado en una proporción, ¿vale? En una proporción todas las razones dan el mismo resultado. Bueno, pues a ese numerito, a este caso el 0,5, se le llama constante o razón de proporcionalidad, ¿vale? Y lo nombramos con la letra K. Y va a aparecer bastantes veces esta letra, ¿de acuerdo? Así que muchísimo cuidado con esta letrita. ¿Cómo comprobar si dos razones forman proporción? Muy sencillo, ya lo sabes del tema anterior, multiplicando en cruz, ¿vale? ¿Con qué? Con lo que se llamaba la propiedad fundamental de las fracciones equivalentes, ¿vale? Y ahora te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el segmento A partido por B, que es el que hemos visto antes, que era 5 partido por 10, y el segmento C partido por D, que es igual a 1 partido por 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo saber si estas dos razones son proporcionales? Es decir, si existe una relación entre ellos. Pues lo que hago es multiplico en cruz. Es decir, que hago 1 por 10, multiplico el numerador de la primera por el denominador de la segunda, ya lo sabes, y eso tiene que ser igual al denominador de la primera por el numerador de la segunda, ¿vale? Muy bien. Y si te das cuenta, dan el mismo resultado. Por lo tanto, al dar el mismo resultado, ¿vale? Como son lo mismo, fíjate que me va a dar 10 aquí y 10 aquí, me va a dar lo mismo, pues entonces diremos que esto de aquí es proporcional, es decir, que son proporcionales. ¿Pero quién? Pues A partido por B y C partido por D. Diremos que A partido por B y C partido por D son proporcionales, ¿vale? Hay más maneras, ¿eh? Es decir, simplemente con que saques el resultado de cada fracción y si te da el mismo resultado, ya sabes que son proporcionales. Entonces, o simplemente, si simplificas las dos fracciones a su irreducible y te dan la misma fracción irreducible, también son proporcionales. Es decir, esas herramientas ya las aprendimos en el tema anterior. Así que nos vienen igual, o sea, nos vienen súper bien, son las iguales, o sea, son válidas, así que la puedes seguir utilizando. Pero que sepas que la propiedad fundamental de las fracciones equivalentes se cumplirá siempre que formen una proporción, ¿vale? Bueno, pues esta es la primera toma de contacto con el tema. Recuerda y date cuenta que estamos viendo cosas que tienen que ver con el tema anterior, pero ahora lo vamos a aplicar a la geometría.
¿vale? Bueno, pues por mi parte nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.